lo que le decía decir recién, dedicarse a compras desenfrenadas, juergas, indiscreciones visuales o inversiones de dinero imprudentes. Por eso muchas veces es importante por paciente con esta sintomatología, porque puede ser un desastre de todo tipo durante el periodo que está en exaltación del humor. Y esto es importante porque es el punto de inflexión o la forma de diferenciar a un trastorno bipolar de tipo 1 de un trastorno bipolar de tipo 2. ¿Por qué? Porque la alteración del estado de ánimo es suficientemente grave como para provocar deterioro importante en el funcionamiento social, en el laboral, y que pueda requerir hospitalización. ¿Cuál es la diferencia en los síntomas que vamos a revisar ahora de trastorno bipolar de tipo 2? Es una diferencia de grado, porque los síntomas son iguales. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que un trastorno bipolar de tipo 2 nunca requiere. Bueno, como todos si ustedes han visto otras patologías en el DCM, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, medicamento u otro tratamiento u otra afección médica. Tienen que tener en cuenta esto último que dice, como no, a veces se produce lo que se llama un switch. Switch es como un cambio de una polaridad a otra. O sea, por ejemplo, si estábamos tratando al paciente con antidepresivos, obviamente por un episodio depresivo, y hace un viraje a un episodio maníaco. En esos casos, aunque persista un grado totalmente sindrómico más allá del efecto fisiológico de ese tratamiento, es prueba de un episodio maníaco, o sea, no deja de serlo, a pesar de que haya sido provocado por el uso de un antidepresivo. Y el episodio hipomaníaco no lo vamos a repetir, pero es lo mismo. También, con una diferencia, perdón. La diferencia es que con 4 días que se presentan los síntomas hipomaníacos o depresivos, alcanza para hacer diagnóstico. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo de la energía, bueno, esto les insisto, es lo mismo. Como ven, los ítems son iguales, pero una diferencia de grado no requiere hospitalización. También, al igual que con el episodio maníaco, no puede ser atribuible a un porque en ese caso sería un trastorno del estado de ánimo debido a el consumo de tal fármaco o droga. Y con respecto al tratamiento, o sea, un switch también es lo mismo. Yo les decía recién que el diagnóstico de polar lleva muchos años, pero hay algunas cosas que son predictores, no quiere decir que sean 100%, pero como quien dice, ustedes tienen que ponerle atención. ¿Cuándo nos puede llamar la atención, por ejemplo, una depresión que pueda tener la probabilidad, digamos, de que haga un episodio de tipo maníaco o hipomaníaco? Es cuando un paciente presenta depresión, una hipersomnia, o sea, síntomas atípicos. Hipersomnia, incremento del sueño; la hiperfagia es incremento del apetito con consiguiente aumento de peso; los síntomas atípicos como fatiga incapacitante. ¿A qué nos referimos con una fatiga incapacitante? Más que una fatiga,
sí, podría decirse una fatiga, pero hay algo que es característico también de los síntomas atípicos, es la pesadez plumbia, se llama, como de plomo. O sea, como que los brazos, a eso se llama como una fatiga incapacitante. Un retardo psicomotor, la presencia de síntomas psicóticos, o sea, una depresión con síntomas psicóticos puede ser también un predictor de trastorno bipolar. El inicio temprano, recuerden, antes de los 25 años y sobre todo si han habido varios episodios depresivos, por ejemplo, más de 5 en personas de 5 años, es un predictor importante de que el paciente puede ser portador de una depresión de tipo bipolar. También es otro predictor. Si el paciente tiene una depresión, tiene 5 o más de las siguientes características, podríamos pensar entonces en un episodio de depresión bipolar. ¿Cuáles son esas características? Un insomnio inicial, o sea, un insomnio de conciliación, la pérdida del apetito también, el grado de actividad normal o aumentado. Una persona que habitualmente cuando está deprimida no tiene una actividad normal, o aumentado mucho menos. Preocupaciones físicas, también es otro de los ítems que puede llamarnos la atención para que la posibilidad de que un paciente sea portador de un trastorno. Tenido el primer episodio depresivo mayor de episodio depresivo, mayor de 25 años, y larga duración del episodio actual. O sea que todo por debajo de 25 nos hace pensar en una depresión bipolar, y por encima de las 25 es lo que clásicamente se llamaba las depresiones unipolares. El concepto de lo que es la polaridad predominante ha tenido toda una evolución desde el año 78 que Hans lo propuso. Un colega dice al final, en el último ítem, será incluido en el DSM-78. ¿Por qué? Porque en las guías clínicas chilenas está esto. ¿Qué es la polaridad predominante? Y que tiene connotación en el tratamiento, por eso, por de ahí la importancia, es cuando, como un partido de fútbol, el que gana 2-1 ya alcanza para hablar de polaridad predominante. Entonces, en ese caso hablamos de un paciente, por ejemplo, que ha tenido 2 episodios depresivos y un episodio maníaco, o viceversa, 2 episodios maníacos y un episodio depresivo. Ahí hablamos de polaridad maníaca. Entonces, la importancia es que los fármacos que se utilizan con bipolar actúan de una forma asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que son buenos para una cosa, por ejemplo, para lo maníaco, pero malos para lo depresivo. De ahí que cuando hablamos de esto estamos hablando de cuál va a ser el tratamiento de mantenimiento, porque ustedes saben que los trastornos bipolares hasta hoy por lo menos tienen que hacer un tratamiento de por lo tanto, les insisto la importancia de determinar cuál es la polaridad predominante. También puede haber una probabilidad, una preponderancia igualitaria. En ese caso no tenemos una polaridad. Por ejemplo, el paciente que ha presentado un episodio maníaco y uno depresivo. En esos casos todavía no está claro cuál va a ser la polaridad predominante, pero un poco la importancia de esto es justamente que nos va a indicar qué tratamiento a largo plazo vamos a llevar a cabo. Bueno, esto es un poco recordatorio de las guías clínicas británicas con respecto al uso de fármacos en relación a
a la polaridad predominante. Esto es una polaridad predominante en esta gráfica. Tengan en cuenta que es con pacientes OPI. ¿Por qué les resalto esto? Porque generalmente acá aparece como indeterminado un 44%, o sea, todavía no sabemos qué polaridad tiene, y aparece un 34% de pacientes con depresión y un 22% con pacientes con episodios maníacos. ¿Por qué les resalto de que es en pacientes hospitalizados? Porque habitualmente esa diferencia que aparece entre el 34 en general es más amplia, o sea, que predomina más los polos depresivos que los maníacos, pero en un centro de hospitalización obviamente que esto es mucho más frecuente que haya pacientes hospitalizados que tengan episodios maníacos, más que depresivos inclusive. De acuerdo a la polaridad predominante, hay distintas variables clínicas. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda aparece 60% de pacientes son más bipolares de tipo 2, o sea que hay una predominancia depresiva, son más debut depresivos, más patrón estacional. ¿Qué es el patrón estacional? El patrón estacional son aquellos episodios que se presentan en la vida de una persona que generalmente se dan en la misma época del año. Por ejemplo, un episodio depresivo que se presenta, supongamos, en septiembre, el año que viene se presenta en octubre o en agosto, más o menos en un plazo de 60 días. En ese caso hablamos de patrón estacional. Pero una cosa que es importante, el patrón estacional, se habla de patrón estacional cuando siempre ansia de una determinada época del año. No porque haya tenido 2 más o menos en la misma época y capaz que tuvo 5 en su vida, 5 episodios, pero en distintas épocas. Bueno, en ese caso no hablamos de patrón estacional. O sea que la gran mayoría de los episodios tiene que ser con patrón estacional para poder hablar de un patrón estacional. ¿Qué es la importancia? Fíjense, mayor índice de suicidio. Un poco pensábamos, claro, los trastornos bipolares de tipo 1 son mucho más complicados y con mucho más repercusión social, laboral, familiar, etc. Pero se ha visto que los trastornos bipolares de tipo 1 y tipo 2 tienen una mala calidad de vida los dos. O sea que sea más grave, sí, probablemente más grave el trastorno bipolar de tipo 1, pero las repercusiones que tiene en la vida, o sea, en la calidad de vida de los pacientes, es muy similar. Como es lógico, digo, los pacientes con un predominio depresivo tienen más uso de la motrigina, que como vamos a ver es un estabilizador del ánimo, y por supuesto más uso de antidepresivos, aunque, lo vamos a hablar luego, no deberían usarse antidepresivos en un paciente con una bipolaridad. Y en cambio, en los que hay una predominancia de maníaco o hipomaníaco, hay 40% de los pacientes más bipolares de tipo 1, más debut maníaco, más jóvenes y menor edad de inicio, como lo habíamos visto en una diapositiva anterior, menor de 25 más probabilidad de bipolaridad, mayor de 25 más probabilidad de unipolaridad. Y más uso, lógicamente, de antipsicóticos en los pacientes que presentan episodios de tipo maníacal. Hace un rato les decía la importancia de determinar cuál es la polaridad predominante. Acá tenemos un ejemplo bien claro. El litio, por ejemplo, resulta muy útil en el episodio maníaco
pero resulta muy pobre, como ven en la gráfica de la derecha, casi se pega al placebo, o está por debajo inclusive del placebo. Por lo tanto, el litio va a resultar en el episodio maníaco y más pobre en el episodio depresivo. La lamotrigina no ofrece mucho cambio entre el episodio maníaco y el depresivo, un poquito mejor en el depresivo, pero la lamotrigina como monoterapia en depresiones bipolares no resultaría muy útil sola. Bueno, esto es lo mismo. La quetiapina, combinada con litio o valproato en la prevención de recaídas. La quetiapina de liberación lenta o común también, se puede utilizar, pero a veces se utiliza más de liberación lenta por una mayor tolerancia, en dosis de 150 a 300 miligramos, fármacos aprobados por la FDA para la depresión bipolar. Y como ven en esta diapositiva, prácticamente tienen buena respuesta, tanto para la manía como para el episodio depresivo. Una gran diferencia, por supuesto, con el placebo. Entonces, sería prácticamente el fármaco, entre comillas, ideal, por la particularidad de que es útil en los dos. El aripiprazol, un poco similar al paralelismo que hacíamos con el litio, es útil en el episodio maníaco, pero muy pobre en el episodio depresivo y, como ven, está pegado al placebo, o sea que no resultaría útil dar aripiprazol en una polaridad predominantemente depresiva porque, como ven, ningún efecto. Estos fármacos, falta uno que es la caripiprazina, pero son los fármacos aprobados por la FDA para la depresión bipolar. ¿Cuáles son ellos? La lurasidona, que como les decía hace un rato no está presente en el país aún, pero lo que es interesante para ir sabiendo es que la lurasidona no resulta más útil entre dosis de 20 a 60 que de 60 a 120 miligramos. O sea que un poco diríamos que la lurasidona tendría su techo en los 60 miligramos. La olanzapina más la fluoxetina es una asociación que se utiliza, por ejemplo, dosis de 20 miligramos de fluoxetina y 10 milipina. Y la quetiapina, un poco también, acá quiero hacer un paralelismo con la lurasidona. En la gráfica abajo, ustedes notan que van pegados prácticamente las dosis de 300 y 600. Quiere decir que una dosis mucho más alta de 300, no sería muy útil para la depresión. De repente puede resultar útil, sí, por lo sedativo, para un paciente, si, por ejemplo, que presentara un maníaco, pero la depresión no tendría efectividad más de 300, o sea, superar los 300 miligramos. Paralelismo entre la motrigina y el litio, que puede resultar más útil cuando es utilizado con una asociación, porque como les decía, hay un solo estudio, ahora lo vamos a ver en una gráfica, que es la próxima diapositiva, hay un solo estudio de estos 5 que la lamotrigina tendría una diferencia, o sea,
una mayor efectividad en un solo de los 5 estudios. Todo lo demás son prácticamente la lamotrigina y el placebo están pegados, pero en uno vio que la lamotrigina podía resultar como monoterapia, estamos hablando para la depresión bipolar. En esta, vemos acá a la izquierda los fármacos que pueden ser útiles para la depresión, a la derecha los fármacos que son útiles para la manía. Como ven, la diferencia es enormemente amplia para tratamiento de los episodios maníacos, porque tenemos una gran cantidad de fármacos como la cenapina, la quetiapina, la ciprasidona, la alprazolam, la paliperidona. Y del otro lado tenemos la quetiapina, que está en el medio, que se aproxima más al 1, que ese sería el fármaco ideal. Y por otro lado tenemos la lamotrigina y la lurasidona. Que como vimos, la lamotrigina sola, ya les insisto, no funciona sola. En la depresión bipolar podría ser más útil con litio, por ejemplo, o con una dosis pequeña de antipsicótico. Bueno, como conclusión, la depresión mayor se define igual, pero se trata de forma distinta según sea bipolar o unipolar. Con respecto a esto quería señalarles que, por supuesto que eso más adelante lo vamos a ver cuando estén haciendo el internado, pero habitualmente, como regla general, no es aconsejable en pacientes portadores de un trastorno bipolar. Pero hay veces que, y se ha visto además que en estudios con gente muy calificada, se han hecho estudios en Estados Unidos, que en realidad el porcentaje de médicos psiquiatras que dan antidepresivos es alto, porque a veces el paciente no responde. ¿Cuál puede ser una diferencia? El antidepresivo que podría provocar menor de hacer un cambio a un episodio maníaco sería el bupropión. Eso recuerden que sería el fármaco, entre comillas, más adecuado para dar un antidepresivo en el caso de que sea necesario, por supuesto. Pero se supone que antes agotaron las demás estrategias psicoterapéuticas, como puede ser, no sé, la lamotrigina asociada con el litio. Otra de las conclusiones, la depresión bipolar, la primera línea son ciertos antipsicóticos, como habíamos visto, la quetiapina de liberación lenta, la lurasidona, la caripiprazina, y la asociación de olanzapina y fluoxetina. La lamotrigina y el litio tienen más acción preventiva que la aguda, porque si bien en la gráfica vimos que resultaba muy útil como mantención, en lo agudo no. ¿Por qué? Porque la titulación del litio lleva varias semanas. O sea, hay que hacer primero extracción de sangre, saber si no tiene una alteración en la funcionalidad tiroidea, renal o hepática, y después recién podemos empezar a utilizar el litio, porque a veces puede provocar alguna disfunción tiroidea. Entonces, como les decía, darle una dosis de, por ejemplo, 300 a 600 miligramos a los 15 o 20 días, hacer una litemia para ver si estamos en el rango terapéutico, que como les dije la otra vez, es de 0,7 a 1. Bueno, eso lleva mucho tiempo y sería imposible en un episodio maníaco estar esperando la respuesta del litio. Entonces, por eso es que dice que son más de acción preventiva, como el litio, más que en lo agudo. Las TEC, o sea, la terapia electroconvulsiva, los antagonistas glutamatérgicos también podrían ser útiles
en las depresiones bipolares resistentes o refractarias, y la psicoterapia es más útil para la prevención que obviamente también para el tratamiento agudo. Bueno, un poco esto era lo que les quería. No sé si tienen alguna duda. Se durmieron todos. ¿Escuchan? Doctor, Sí, bien. ¿qué complicaciones podría traer un tratamiento por litio a largo plazo? Bueno, buena pregunta, porque a largo plazo sí puede provocar problemas de índole renal, por ejemplo, una diuresis osmótica, problemas que por eso hay que, el inconveniente es muy buen fármaco como estabilizador del ánimo, pero siempre hay que hacer controles seriados, porque por estas cosas que te decía a nivel renal, o una alteración tiroidea que a veces requiere de tratamiento. Eso sería más, principalmente. Hay otras más misceláneas, como por ejemplo un problema grave renal, digo, pero son excepciones. Digo, si uno se mantiene en los rangos terapéuticos, empezó en la década del 70 y se suspendió porque provocaba en algunos pacientes graves problemas neurológicos. Eso era porque los mini equivalentes superaban 1,1 o más todavía, y no es aconsejable arrimarlo, entre comillas, tanto a la dosis de 1. Sería, les insisto, lo ideal de 0,7, 0,8, 0,9 y quedarse en ese rango, porque también se puede ver alterado por el ejercicio, etcétera, etcétera. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿puedo aprovechar otra pregunta? Sí, claro, por Con el supuesto. tema de los bioequivalentes, por ejemplo, con un escitalopram, que sea algún laboratorio bioequivalente versus como alguno de marca, ¿hay diferencias entre esos medicamentos? Mira, supuestamente si es un bioequivalente no debería haber diferencias. Los genéricos no tienen muy buena reputación, no solo acá, sino en varios países del mundo. Pero tú estás hablando de una bioequivalencia. Si hay una bioequivalencia, no tendría que haber grandes diferencias. Por ejemplo, el escitalopram y el Lexapro, que es el fármaco más caro, o sea, es escitalopram, pero de marca. Pero si es genérico, sin ningún tipo de bioequivalencia, no es muy aconsejable. Ya, gracias. De nada. ¿Más preguntas? ¿Alguna duda que les haya quedado? Sí, por supuesto, sí. Yo, mira, se lo voy a pasar al doctor Jiménez y bueno, a ustedes. ¿Algo más, colegas? Bueno, entonces me comprometo a enviarle la diapositiva por intermedio del doctor Jiménez. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.